el año 1947, en las cuevas del desierto de Judea, a orillas del Mar Muerto, unos pastores beduinos hicieron el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto, pergaminos con los textos bíblicos más antiguos jamás encontrados, profecías, himnos, las reglas de una comunidad perdida. El mundo académico quedó paralizado. Los museos más prestigiosos enviaron delegaciones. El Vaticano tomó nota. Se creyó que lo esencial ya estaba claro. Aquello era un hallazgo espiritual, un testamento de fe preservado milagrosamente en la sequedad del desierto. Pero en 1952, 5 años después, en la cueva número 3, los arqueólogos encontraron algo que no encajaba en esa narrativa, algo que no debía existir allí. No era pergamino, no era papiro, era metal, cobre, pesado, oxidado, enrollado en cilindro, y grabadas sobre él, letra a letra, golpe a golpe, las coordenadas de 64 escondites con cantidades de oro y plata tan grandes que los primeros traductores creyeron haber cometido un error de cálculo. No lo habían cometido. Lo que tenían ante ellos era el único documento en la historia humana escrito sobre metal, con el único propósito de trazar un mapa hacia un tesoro. No una leyenda, no una metáfora religiosa, una lista contable, con pesos exactos, profundidades en codos, referencias a cisternas, canales y piedras específicas. Lo que nadie supo entonces, y lo que este video va a revelar, es por qué ese tesoro nunca apareció, quién pudo haberlo encontrado antes que nadie, y qué es exactamente lo que el rollo de cobre todavía no nos dice. Si los misterios que la historia oficial prefiere dejar sin resolver te generan curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no termina donde crees. La primera paradoja del rollo de cobre no es su contenido, es su existencia. En el mundo antiguo, escribir sobre metal era extraordinariamente raro. El cobre era un recurso estratégico. Se usaba para herramientas, monedas, armamento. Dedicar una lámina entera a escribir no era un lujo, era una declaración de intenciones. Significaba que lo que se escribía tenía que sobrevivir al fuego, al agua, a las legiones enemigas, al tiempo mismo. El rollo de cobre mide aproximadamente 2,4 metros de longitud y está compuesto por cobre mezclado con aproximadamente un 1% de estaño para darle mayor resistencia. Pero la paradoja es esta: quienes lo fabricaron sabían que esa mezcla lo haría quebradizo con el tiempo. No lo hicieron para que fuera leído en ese momento. Lo hicieron para que existiera en el futuro, para que alguien, en una época que no podían imaginar, lo encontrara. Y en el proceso de fabricación hay algo que detiene a cualquiera que lo estudia de cerca. Cada letra, cada símbolo, fue golpeado individualmente sobre el metal, no con tinta, no con un cálamo, sino con un punzón. Golpe a golpe, letra a letra, con una energía y una urgencia que el propio metal conservó durante 20 siglos. Alguien, en algún momento, del primer siglo de nuestra era, necesitaba que ese mensaje sobreviviera al apocalipsis que se avecinaba, y ese apocalipsis tenía nombre: Roma. Para entender qué clase de tesoro podía existir en la Judea del siglo I, hay que entender qué era el Templo de Jerusalén. No era solo un lugar de oración, era el centro económico de toda una nación. El historiador Flavio Josefo, testigo presencial de la guerra que vendría, describió el templo como una institución donde confluían ofrendas y tributos de comunidades judías de todo el mundo conocido, desde Babilonia hasta Roma, desde Alejandría hasta Atenas. Allí se depositaban fortunas privadas, trofeos de guerras pasadas, objetos rituales de un valor incalculable. No existía en Judea ninguna otra concentración de riqueza comparable. En el año 66 de nuestra era, esa institución y toda la nación entró en guerra. La primera revuelta judía contra Roma
fue uno de los conflictos más brutales del mundo antiguo. Las legiones del general Vespasiano y después de su hijo Tito avanzaron de norte a sur con una meticulosidad destructiva. Ciudad tras ciudad cayó. Jericó fue tomada. En el año 70, las legiones cerraron el cerco sobre Jerusalén. El asedio duró meses. El hambre dentro de los muros llegó a extremos que el propio Josefo describió con un horror que todavía es difícil de leer. Y cuando las murallas cayeron, lo que los romanos encontraron no fue solo una ciudad vencida. Encontraron una tesorería. Josefo escribió que el oro saqueado del templo fue tan abundante que el precio del metal se desplomó en los mercados de Siria. El relato de los botines fue lo suficientemente grande como para financiar, según algunas inscripciones arqueológicas, parte de la construcción del Coliseo en Roma. Pero aquí está la pregunta que ningún historiador ha podido responder con certeza definitiva. ¿Se llevaron todo? Cuando los primeros traductores comenzaron a descifrar el rollo de cobre en la década de 1950, encontraron algo que no esperaban. El texto no estaba escrito en el hebreo literario y elevado de los textos bíblicos. Estaba escrito en hebreo misnaico, el dialecto coloquial del pueblo llano, el hebreo de los mercados, de los obreros, de los soldados. Era la lengua de quien da órdenes operativas, no de quien escribe himnos. Eso fue la primera señal de que lo que tenían entre manos no era literatura religiosa. La segunda señal fue más perturbadora. A lo largo del texto, intercaladas entre las coordenadas y las cantidades, aparecen secuencias de letras griegas sin explicación aparente, grupos como Ken, AG, DI, sin conexión gramatical con el hebreo que las rodea. Los criptógrafos que las han estudiado durante décadas proponen tres hipótesis, que son iniciales de los responsables de cada escondite, que son abreviaturas de medidas o nombres de lugares, o que forman parte de un sistema de verificación, un código de autenticidad para quien supiera leerlo. 70 años después de su descubrimiento, nadie ha podido descifrarlas con certeza. Las letras están ahí. Lo que significan, no. El problema inmediato con el rollo de cobre era uno que ningún arqueólogo había enfrentado antes. Era imposible leerlo sin destruirlo. 2000 años de oxidación habían transformado el cobre en un mineral quebradizo, frágil como cerámica mal cocida. Intentar desenrollarlo habría reducido el objeto a polvo verde en cuestión de segundos. Y en ese polvo se habrían perdido para siempre las palabras grabadas con tanto esfuerzo. Durante 3 años, el rollo permaneció en una cámara climatizada del Museo Arqueológico de Palestina en Jerusalén, hoy conocido como Museo Rockefeller, mientras los mejores especialistas del mundo debatían qué hacer. La solución llegó en 1955 desde Manchester, Inglaterra. El profesor Henry Baker, especialista en metalurgia de precisión del Instituto de Tecnología de la ciudad, propuso algo radical: no desenrollarlo, sino cortarlo. Seccionar el cilindro en tiras con una sierra circular microscópica, construida específicamente para esa operación. El 1 de octubre de 1955, con el rollo estabilizado con laca aeronáutica y resina epóxica, la hoja rozó el cobre antiguo por primera vez en 20 siglos. La sala quedó en silencio. Lo que emergió no fue lo que nadie había imaginado. El rollo de cobre, una vez cortado en sus 23 secciones y limpiado con precisión bajo luz de laboratorio, reveló 12 columnas de texto densamente escritas. No había oraciones, no había profecías, no había instrucciones espirituales de ningún tipo. Lo que había era una lista. 64 entradas, cada una con la misma estructura. Una localización, una profundidad, un contenido, una cantidad. El filólogo John Marco Allegro, integrante del equipo oficial de traducción formado por instituciones como la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, fue el primero en comprender la escala de lo que tenía ante sí. Los números eran astronómicos. El rollo enumera, en total, aproximadamente 4.600 talentos entre oro y plata.
Un talento en el mundo antiguo pesaba entre 26 y 50 kilogramos, dependiendo del sistema de medida. Tomando la estimación más conservadora, 26 kilogramos por talento, el resultado es 119.600 kilogramos, casi 120 toneladas de metales preciosos. Si se aplica el talento del templo, que algunos especialistas estiman en torno a los 50 kilogramos, la cifra sube a 200 toneladas. Los académicos más escépticos propusieron que el rollo era folclore, la fantasía de algún escriba esenio que había plasmado en metal una riqueza imaginaria. Pero esa interpretación chocaba con un problema metodológico serio. El lenguaje del rollo no es el de quien sueña, es el de quien administra. El doctor Émile Puech, del Centro Nacional de Investigación Científica de París, señaló en sus análisis que el estilo se parece más a un inventario fiscal griego que a un texto apocalíptico judío. Eso no se improvisa, eso se copia de un registro oficial. Leamos algunas de las entradas del rollo, tal como quedaron preservadas. En la fortaleza que está en el valle de Ajor, a 40 codos bajo los peldaños que miran al oriente, un cofre con dinero y su contenido, 17 talentos. En la gran cisterna del patio del peristilo, en una cavidad en el fondo sellada con argamasa, 900 talentos. En la canaleta al pie del muro oriental, cubierta por una piedra, 40 talentos de plata. Cada entrada tiene esa precisión, la profundidad exacta, la orientación del acceso, el material del sello. No son coordenadas poéticas, son coordenadas de trabajo. Y el rollo no menciona solo oro y plata. Entre los 64 escondites aparecen referencias a vasijas de perfumes y ungüentos. El incienso y la mirra podían valer tanto o más que el oro en la economía del templo. A vestiduras del sumo sacerdote, al efod y al pectoral con sus 12 piedras preciosas, y a archivos, crónicas reales, textos perdidos de profetas, genealogías de la casa de David, que se creían desaparecidas para siempre. Si alguna de esas piezas hubiera sobrevivido intacta, su impacto en el mundo religioso sería difícil de comparar con cualquier otro hallazgo arqueológico del siglo. Pero lo más inquietante del rollo no es lo que contiene, es lo que dice en su última entrada. La entrada 64 no describe un escondite más, describe la existencia de un segundo documento, un texto paralelo, guardado en un lugar llamado Cueva Colit, que supuestamente contiene las explicaciones completas del primer rollo, las claves del cifrado, las medidas exactas, la relación de cada objeto con su contexto. El rollo de cobre, en otras palabras, no es el mapa, es la primera mitad de un mapa. La segunda mitad, si existió, si sobrevivió, nunca ha sido encontrada. La Cueva Colit no ha podido ser identificada. Los lingüistas debaten si el nombre deriva de una raíz semítica vinculada a pigmentos azules, lo que podría implicar una montaña o un peñasco de color específico. Otros la sitúan cerca de Qumrán. Otros, más lejos, en las inmediaciones de Petra. Nadie lo sabe. Y en algún punto entre ese primer rollo que sí tenemos y ese segundo rollo que no tenemos, se perdieron las instrucciones para que todo lo demás tuviera sentido. Hay una pregunta que los historiadores hacen en voz baja, casi con incomodidad. ¿Y si alguien ya encontró parte de ese tesoro? Los romanos, tras la caída de Jerusalén, capturaron a miles de prisioneros, entre ellos sacerdotes y tesoreros que conocían los escondites. Josefo describió con detalle cómo las legiones utilizaban la tortura sistemática como herramienta de inteligencia. Es completamente plausible que bajo ese tipo de presión, algunos de Miato Nulago, los responsables de los escondites, revelaran ubicaciones, que parte del inventario del rollo de cobre fuera recuperado por las propias legiones en los años que siguieron a la destrucción del templo. Siglos después, durante las cruzadas, los caballeros templarios llevaron a cabo excavaciones prolongadas y metódicas bajo el monte del templo y en sus alrededores.
Regresaron a Europa con una prosperidad repentina y difícil de explicar que les permitió fundar las primeras estructuras bancarias medievales y financiar catedrales góticas. Los historiadores debaten qué encontraron exactamente. Ninguno ha podido descartarlo del todo, y hoy cualquier excavación oficial basada en el rollo de cobre es geopolíticamente imposible. El desierto de Judea, la ribera occidental del Jordán, las inmediaciones de Jericó son territorios en disputa. Si mañana aparecieran 900 talentos en una cisterna del subsuelo, la pregunta de a quién pertenecen reescribiría reclamos territoriales. Identidades nacionales. Eso lo saben todos los estados involucrados. Quizá el mayor misterio no es dónde está el tesoro, es por qué nunca se ha permitido buscarlo en serio. El rollo de cobre original, cortado en sus 23 secciones, reposa hoy en una vitrina climatizada del Museo de Jordania en Amán. ¿Puedes verlo? ¿Puedes fotografiarlo? ¿Puedes leer las letras grabadas a golpe de punzón hace 2000 años? Pero las coordenadas que contiene conducen a lugares que ya no existen, a nombres que nadie recuerda y a una segunda copia que quizá nunca aparezca. El cobre se corroe, las letras no. Y en algún punto de ese desierto, junto a una roca que un turista cruza sin mirarla 2 veces, puede haber algo que alguien selló antes de que el mundo que conocía desapareciera para siempre. Si esta clase de historia, la que la arqueología oficial prefiere dejar suspendida, es la que buscas, hay más esperando. Activa la campanilla. Lo que viene después de esto no es menos inquietante.